Muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un hermano sacerdote desde México, Monseñor Eduardo Chávez. Monseñor Eduardo, muchas gracias por atenderme. Buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarte y saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo creo, el momento del día de hoy, el conocedor más importante en el mundo, el especialista más importante acerca de la Virgen de Guadalupe. Sacerdote católico apostólico romano, naturalmente. Ha estudiado en el DF, en México, en el seminario arquidiocesano, y a su vez ha estudiado después en Italia, doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en el año 86, después de su ordenación sacerdotal, postuló a la causa de San Juan Diego. ¿Qué más podemos decir? Cofundador y director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos desde el año 2003, hace muchísimo tiempo. Catedrático de la Universidad Pontificia de México, canónigo de la Basílica de Guadalupe, desde donde ahora nos está hablando, miembro de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, de los Caballeros de Colón, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, España, en fin. Bien, ¿cómo hacemos para explicarle, padre, a una persona joven, digamos, que no conoce quizás la historia de la Virgen de Guadalupe, yéndonos para atrás con el tiempo, y hacemos una especie de defensa, de una apologética de la Virgen Santísima de Guadalupe? Y acá querría que nos enseñara como si fuésemos jóvenes de un colegio de 15, 17, 25 años, para esto da lo mismo, que probablemente no tenga idea de la Virgen de Guadalupe, de la historia, y a su vez de los ataques que ha tenido, no tanto ataques físicos como recién veíamos el tema del atentado, sino incluso ataques contra la veracidad de la imagen. Hablábamos la otra vez cuando nos conocimos, la veracidad del mismo San Juan Diego. O sea, usted ha tenido que lidiar contra algo que parece inaudito, que era que algunos negaban la historicidad, la veracidad histórica de la persona física de San Juan Diego. Algunos, yo me acuerdo en aquella época, decían que estaban por beatificar un fantasma, o canonizar a una persona que no existió. Bueno, ¿cómo le explicamos de entrada, si podemos, con mucha pedagogía, la historia de la Virgen Santísima de Guadalupe y los ataques que recibió y que sigue recibiendo el día de hoy? Bueno, vamos a ver, ¿cuántos días me das? Porque Bueno, acá está el desafío pedagógico, vamos a ver qué pasa. mira, ante los jóvenes generalmente yo les digo que no pretendo convencer a nadie, porque es como pretender convencer que su mamá, sus padres los aman, que Dios los ama. Eso se siente, se vive, se experimenta, no se puede convencer a nadie. Y otra cosa, aquel que no quiere ser convencido ni aunque resucite un muerto. Eso es clarísimo. Entonces, me parece que es más bien el que toda la gente unidos disfrutemos de algo que es un tesoro para el mundo entero, no solamente para México, es para el mundo entero. De hecho, cuando ella se aparece en México, pero México no es tomado, los indígenas no lo toman como un país, como una nación. México significa en los cuatro rumbos del universo. Eso es México, a los cuatro rumbos del universo. Estamos hablando que para la mentalidad indígena ellos se sentían en el altar del cosmos, en el altar del universo. Así que no es solamente el pensar que sea local, sino que estamos hablando de algo totalmente universal, empezando por ahí. Segundo, dijiste una frase muy bonita del Papa Benedicto XIV en 1754, Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Ese salmo, porque es un salmo 147, se disponía hacia Israel, el pueblo de Israel. Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Sin embargo, el Papa Benedicto XIV, conociendo el acontecimiento guadalupano, no dudó de poner esto en lo que él llama México, ¿verdad? Nación, México, no hizo cosa igual con nación alguna, pero estamos hablando nuevamente de esta mentalidad indígena en el mundo entero. Así que es algo tremendamente grande y universal. Otra cosa que yo podría platicar a los muchachos, que todos esos anhelos, ese anhelo de vida, ese anhelo de ser felices, plenos, completos, de que el amor, de que sean aceptados, de que sean queridos, que sean abrazados por el mundo, ¿verdad? Empezando por su propia familia, por sus amigos,
de cómo se plantean ellos el pertenecer a algo. Incluso estoy hablando de jóvenes que andan en bandas, que andan en cosas así, de carteles y todo eso. En el fondo es pertenecer a algo, a alguien, el que yo sea amado, sea reconocido, sea abrazado en esa forma también. La Virgen de Guadalupe es precisamente lo que hace. Cuando ella se aparece, está en una situación tremenda. Todo el contexto histórico es verdaderamente que no se puede describir con una sola línea, porque los indígenas venían de toda una conquista terrible. Imagínate, se les destruyó, le destruyeron no solamente la estructura militar, económica, social, no, religiosa. Los indígenas eran sumamente religiosos, todo era en torno a su religión, que ellos tenían como principal los sacrificios humanos, pero ellos pensaban que con la sangre y el corazón el universo entero pudiera continuar con vida y ellos por ende estar vivos como comunidad. Y todo esto se viene abajo, se desploma y llega a una conquista que además la mortal viruela los mata a todos, dicen los primeros misioneros, los matan como chinches, ¿verdad? Y solamente a los indígenas la viruela les pega durísimo y entonces ellos están clarísimos de que Dios no existe, de que su Dios se acabó, de que su Dios murió. Todo esta, yo quisiera que los jóvenes actualmente lo entendieran también en la actualidad. Muchos de lo que nosotros pensamos como los grandes ídolos se vienen abajo, etcétera, se destruye todo, absolutamente todo. Y todavía más, ellos tienen como una especie de apocalipsis. Se acaba el mundo en 4 movimientos. Para los indígenas, el mundo comenzó con 4 terremotos y resulta que se acerca un año que para ellos es 13 caña, que significaba algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. O sea, ellos están convencidos de que ese año se está acercando y ese año es el fin de su mundo. Se acabó. ¿Por qué? Porque 13 caña coincide nada menos que con 1531, el año de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Así que para ellos todo esto es apocalíptico. Para colmo, 3 terremotos en 1530, o sea, están convencidos de que el mundo se acabó. Y luego en 1531, un eclipse, un cometa, o sea, todo eso para ellos simplemente todo se acabó. No tenía sentido su existencia. Te recuerdo que para los indígenas cuando nacían, de niños, de bebés, se les ponía 4 flechas, un arco y un escudo, para decir que su vida era esas famosas guerras floridas, estaban hacia el sustento del universo entero y todo eso se acaba, todo eso se acabó. Por eso ellos están en la depresión total. Nadie, el amor no existe. No existe nada de eso, se acabó todo. Nadie puede sobrevivir con todo esto. A pesar, Pero a también pesar a pesar de esto, así respira el padre, también hago una acotación, tranquilo. Importante lo que él viene diciendo, 2 datos rescato para la historia, ¿no? Sobre todo para aquellos, ahora hay muchos movimientos, estos movimientos woke, como le llaman, que están rompiendo estatuas, destruyendo todo, bueno, pobre gente. Exactamente lo que él dice respecto de los carteles y de las pandillas y todo, hay gente que quiere pertenecer a algo, y bueno, y entonces se mete con estas cosas. Pero déjeme acotar nada más que esta cosa. Eh, También para los mismos misioneros la cosa no era fácil. Cuando uno lee las crónicas de la época, de los misioneros de la época en concreto, después de la llegada de Cortés y todo, los mismos misioneros se la ven negras, porque a pesar de ser un pueblo muy religioso, el pueblo, hoy llamamos, diríamos en general, genéricamente los mexicanos, no terminaban de convertirse los tipos, entonces no querían dar el brazo a torcer. Por eso es que va a ser providencial también para los misioneros, esto de que algo, bueno, lo va a decir seguramente ahora el padre, pero algo tiene que pasar acá, si no tenemos que volvernos de vuelta a España, ¿no? tienes toda la razón. Yo diría que también para los españoles en aquella época llegaba a ser algo apocalíptico también, porque resulta que el gobierno de aquel entonces, la primera audiencia fue espantosamente terrible en contra de sus misioneros católicos, porque no querían que bautizaran a los indígenas. ¿Por qué? Porque si siguen paganos como están, se me facilita a mí, justifico el por qué les puedo robar
y esclavizar, porque son animales, porque son cómplices del diablo. Entonces ellos dicen, no bauticen, porque si tú me los bautizas, los conviertes en mi familia. Me haces más difícil lo que yo quiero hacer con ellos. Y entonces trataban de callar la voz de los misioneros, que ellos hablaban a favor de los indígenas como seres humanos y con todo el derecho de ser bautizados y todos los sacramentos. Entonces, viene una situación complicadísima para los misioneros, que los tratan de asesinar. Y eso no es así una especulación mía. Trataron de asesinar al obispo Fray Juan de Zumárraga en 1529. Diego de Delgadillo, un miembro de la primera audiencia, como digo, le lanzó pues una lanza al corazón directamente. Afortunadamente tuvo los reflejos necesarios Fray Juan de Zumárraga para desviar el brazo, digamos, y vámonos. Por poco lo asesinan aquellos que se dicen católicos, apostólicos y romanos y bautizados. Esto es lo que también, así como lo planteaste, me pareció muy bien, se puede plantear actualmente. Tantos que nos decimos católicos, apostólicos, romanos y bautizados y lo que quieras, y tratamos de destruir la iglesia cuando habla a favor de la vida humana desde la concepción. Ujú. Y no se cansan de andar haciendo todo lo posible para matar y diciendo que no es un niño, no es un bebé en el vientre de su madre, sino que es un producto, es una cosa, es un objeto, es un tumor, etcétera, etcétera, para matarlos. Es exactamente lo mismo que estaba pasando en aquel entonces. Y no se echaron para atrás los franciscanos. Hay que tener, yo francamente, mis respetos para el primer obispo Fray Juan de Zumárraga. Fíjate lo que hizo él. Hace un informe y se lo entrega a sus franciscanos. Recordemos que él era un franciscano. Y estos franciscanos lo llevan hacia el norte del Golfo, es decir, hacia lo que actualmente es Tampico, y trataban de ver de qué manera llegaría ese informe a la corona para decirles todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Le roban, la primera audiencia les roba el informe del obispo. Ya te imaginarás cómo, al leer aquel informe, obviamente contrario a ese primer gobierno, cómo estaban estos para poder asesinar a todos los franciscanos y especialmente al obispo. ¿Tú crees que se echó para atrás el obispo? No, hace otro informe y él mismo a pie lo lleva de la Ciudad de México hasta Veracruz. No, no es algo increíble. Y luego encuentra a un paisano suyo. Recordemos que Fray Juan de Zumárraga es vasco, y hablan en su idioma para que no sean entendidos no por los indígenas, sino por los otros españoles castellanos, ¿verdad? Y entonces comienzan a idear cómo poder llegar con ese informe al rey. Y lo que hacen es meterlo en una torta de cera, luego en un barril, le ponen brea al barril, lo agarran del barco y como boya en el mar, ahí está el informe del obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que es el informe que llega a la corona y donde está lo que tú ahorita señalabas. Aquella frase que dice el obispo: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Así Ahí, que el obispo es muy importante en todo esto, sí. hay un detalle nada más para matizar primero, para no quedar nunca ni en la leyenda negra, perdón, como que todo estuvo mal, ni en la leyenda tampoco rosada, como que todo estuvo bien. Un detalle súper importante, que es el siguiente, que ya en el famoso codicilo, pequeño testamento que hace Isabel la Católica, hoy en proceso, gracias a Dios, de beatificación, ella misma ya reconoce perfectamente, porque mucha gente a veces escucha en la universidad, ¿no?, que no crean que eran personas, que no tenían alma humana. Es tontera, estas son tonteras. Ya Isabel la Católica planteaba de entrada. Pero como la historia está hecha de hombres y no de ángeles, bueno, nos encontramos esto, que por un lado había misioneros muy buenos, por otro lado había algunos conquistadores que también querían abusar, por eso trataban de diferir al menos el bautismo. Pero bueno, esto para conocer un poco los matices. Así como recién dijo el padre respecto de la viruela, al no tener anticuerpos contra una enfermedad muy común ya en Europa, claro, caían como moscas los pobres aborígenes de esta zona. Bien, entonces hasta ahí llegamos. Si acá no pasa algo, esto nos tenemos que volver de vuelta. Y por cierto, en España se encontraba ya Carlos V. Carlos V va, fíjense la conciencia moral de Carlos V,
que va a convocar más adelante, en 1550-1552, la famosa controversia de Valladolid, para ver si esto era justo o no lo que se estaba haciendo en América. Fíjense hasta ese punto la conciencia moral que existía, que un imperio casi paraliza la conquista hasta que no se plantean a ver si estamos haciendo bien o no las cosas en Indias, digamos, ¿no? Mira, hasta ahí llegamos entonces. La brea, el mensaje, Fray Juan de Zumárraga, y intentamos continuar. ¿Cómo seguimos? Sí, ahora entiendo por qué la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque fue la voz del obispo, cabeza de la iglesia, a favor de la gente, a favor del pueblo. Ahora entiendo que es la Virgen de Guadalupe, es la escucha de Dios. ¿Por qué? Porque viene él mismo en el vientre de María. Aquí está el punto. No es una aparición solamente de María, sino que es el encuentro con Dios mismo a través de Santa María de Guadalupe. Ahora entiendo cómo ella hace iglesia. ¿Por qué? Porque elige a un laico como cualquier joven que me está escuchando, lo elige. Con esto, imagínate el portento. Dios, a través de la Virgen de Guadalupe, está eligiendo a un laico como un joven actualmente, para que sea su mensajero, para que sea su intercesor, incluso, como dice la Santísima Virgen. Le hace entrar en el paraíso prácticamente. Y cuando sucede esto, en el momento de 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría, y en vez de que se acabara el mundo apocalípticamente, es cuando surge el mundo con ese amor total y pleno de parte de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Eso que tanto queremos todos los jóvenes, todos los viejos, los adultos, todos, el ser aceptados, el ser queridos, el ser amados, el ser plenos. Eso es lo que hace la Santísima Virgen de Guadalupe cuando lo llama con tanto cariño a lo latinoamericano, Juanito, Juan Dieguito. Yo he estado en Perú y en Perú nos ganan con los diminutivos, ¿eh? Es cariño, amor, ternura. No así en la España del siglo XVI, jamás podrían decirle a la Virgen Santísima algo así como niña mía, y los indígenas sí, niñita, muchachita, etcétera. Todos los diminutivos para ellos son dignidad, amor, ternura. Y te digo que en Perú me llamaban Padrecito Eduardito Chavecito. O sea, todo es diminutivo porque es cariño, amor, ternura. Es una perfecta inculturación. Es decir, ella pone el inmenso amor de Dios en el corazón de todo ser humano. Esa es la inculturación. Ella toma lo bueno y verdadero, lo que llama el Concilio Vaticano II, las semillas del verbo, y las lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. El centro de ella no es ella, es en su vientre, es Jesús, es el centro Jesús. El centro de esa imagen portentosa es Jesús. Así que cuando quisieron destruir la imagen, en realidad estaban tratando de destruir a Jesús porque lo trae en su inmaculado vientre. Y por eso es también destruir la iglesia, porque ella hace iglesia, porque ella está en una tilma de un laico. Me estoy adelantando, pero para entender este concepto, ella está en la tilma de un laico, se ha impreso y ha impreso con ella a Jesús en su vientre, en la tilma de un laico que está en manos del obispo quien pidió la señal. Estamos hablando de iglesia. Así que el tratar de destruir la imagen es destruir la iglesia, es destruir a Jesús mismo en el inmaculado vientre de María. Eso no lo va a permitir jamás Dios, porque Él va a defender a su madre, va a defender la iglesia, Él va a defender la vida y la verdad, que es Él. Así que, bueno, ya me adelanté un poquito, pero es que la emoción me gana porque es algo tremendamente fuerte lo que sucede en ese 9 de diciembre. Y digo 9 bien, 9 de diciembre, porque es sábado cuando ella se aparece por primera vez. Sabemos que el máximo día es el 12 de diciembre, pero ella se aparece cuatro días, 9, 10, 11, 12. El número 4 para los indígenas significa plenitud. Es lo más grande, el número 4. Así como nosotros en la Santísima Trinidad es el número 3, para los indígenas es el número 4, por los 4 rumbos del universo. Así que ella se aparece y se aparece en el Tepeyac, que es Cerro Corazón. Y entonces comenzamos
a entender la fuerza de su aparición, porque ella quiere aparecer en tu corazón. Ella quiere poner a Jesús en tu corazón. Ella cuando le habla a Juan Diego con ese cariño, con ese amor, como decíamos, Juanito, Juan Dieguito, Juan llega hasta donde ella se encuentra y ella se presenta, yo diría así, presentando a Jesús, porque ella le dice en una perfecta inculturación en náhuatl, yo soy María, la madre de Tloquenahuaque y Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahua, Tlaltipaque. Estas palabras son características del verdadero Dios, no son idolatría. Eso hay que tener mucha atención. No es una idolatría, no es un sincretismo, es una inculturación. Ella toma conceptos que entendió Juan Diego perfectamente, que hablan del verdadero Dios por quien se vive. ¿Y por qué los entendió Juan Diego? Porque él no es mexica, es decir, él no es azteca, sino que él viene de una raíz tolteca. Los toltecas son los indígenas de la tribu más sabia. Entre ellos, por ejemplo, destaca el rey Netzahualcóyotl, que murió antes de la llegada de los españoles y que había ya intuido que hay una él todavía habla de una deidad suprema. No quita los demás dioses, pero ya hay para él, hay una deidad suprema a la cual le llama Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyochin, Ilhuicahua, Tlaltipaque. Y quiero decírtelo de esta manera porque me parece que para los jóvenes actualmente pudiera ayudar a entender lo máximo que son ellos y sobre todo en la edad que están, porque los jóvenes son los que tienen esta intuición, esta creatividad, ir hacia el futuro, etcétera, etcétera. Y por eso quiero decirte nada más que cuando estaba Netzahualcóyotl, entendiendo esta deidad suprema, decía con tanta, yo diría, desesperación en el corazón, ¿dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no te intereso? Porque yo soy como un bodoque, decían ellos, como un bodoque entre tus manos que cuando quieras me tiras, cuando quieras me matas, cuando quieras me destruyes. ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Por qué me diste este corazón que palpita si al final de cuentas voy a morir? ¿Dónde estás tú, Tloquenahuaque, Pamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás? ¿Podré llevar el penacho de Quetzal allá donde tú estás? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me escondes tu rostro? ¿Por qué me has abandonado? Eso decía Nezahualcóyotl. Me comprenderán ahora cuando María Santísima, ante Juan Diego de mentalidad tolteca, le dice, yo soy María, la madre de Tloquenahuaque, Ipamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin, Ilhuicahua, Tlaltipaque. Te amo. Por eso te llamo Juan, Juanito, Juan Dieguito. Por eso te estoy eligiendo, por eso te estoy llamando, por eso después le dice, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. A ver, ¿cómo? Me está diciendo que es la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive y al mismo tiempo me está diciendo que es mi madre. O sea, todo eso que yo anhelo con tanta fuerza desde mi corazón es exactamente lo que toca a la Virgen de Guadalupe poniendo el verdadero amor en ese corazón. Que quizás se ha dado a las drogas porque no ha encontrado hacia dónde mirar, hacia qué camino cursar, qué valgo yo en esta vida. Quizás me he dado en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, quizás en la banda aquella, en la criminalidad, en la pandilla, porque quiero ser amado, quiero ser respetado, quiero ser aceptado y no he encontrado el camino. La Virgen de Guadalupe viene y ¡pum! Llega hasta el profundo del corazón diciéndote lo mucho que te ama Dios a través de ella. Eso es lo máximo que puede sentir cualquier ser humano. Impresionante. La verdad que son tantas las enseñanzas que uno puede sacar de la historia nomás de la Virgen de Guadalupe que impacta. 9 de diciembre de 1531. Va caminando San Juan Diego. ¿Existió San Juan Diego? Muy buena pregunta, porque fíjate que con eso
ya después del caminar de las investigaciones, te lo voy a decir desde ahorita, pero para entender la fuerza de esto. No tanto se quería negar a Juan Diego, fíjate, no era lo importante este indígena. ¿Qué es lo importante al negar a Juan Diego? De que por lo tanto la Virgen de Guadalupe, todo esto no es Claro, cierto. exacto. Obviamente. Bueno, pero hay algo más y que está por escrito de alguno de los que estaban en contra de la canonización de San Juan Diego. Decía así: si Juan Pablo II, que hay que atender que es santo también, ¿verdad? Hay que atender también ese punto. Si San Juan Pablo II viene a canonizar a Juan Diego, habría que ver si el Papa es Papa. O sea, a lo que iban era más bien a destruir la iglesia, destruyendo a Guadalupe, destruyendo a Juan Diego. Es exactamente el bombazo. El bombazo en contra de la imagen, al final de cuentas, lo dijimos, es en contra de la iglesia. Ese es el punto. Hacia allá iban. Obviamente, te lo digo de otra manera, para ellos no era importante el mismo Juan Diego, el mismo indígena, era importante la Virgen destruirla, ahora de esta manera, y era importante, por lo tanto, destruir la iglesia. Así que dijeron, si Juan Pablo II viene a canonizar a Juan Diego, habría que ver si Juan Pablo II es papa. Claro. Y ahora resulta que no solamente es papa, sino que también es santo. Así que confirmó Dios que esto es totalmente cierto desde esta óptica, obviamente. Desde la óptica histórica, por supuesto que hay documentación, por supuesto que no es ningún rey, ningún emperador, ninguna persona importante, Juan Diego, es importante en el hecho guadalupano, es importante con la relación a María de Guadalupe, es como se conoció este Macegual, humilde, sencillo, un hombre de pueblo, sino quien escribe de él, por el amor de Dios, o sea, se sabe de él gracias a la Virgen Santísima de Guadalupe en su relación con ella. Hay documentos que hablan de Guadalupe, pero en relación que esto lo supieron gracias a Juan Diego. Eh, a ver, aquí hay una cosa que aclarar. Hay documentación, como por ejemplo el Nican Mopogua, que narran todo el hecho guadalupano. El Nican Mopogua escrito en 1545 por Antonio Valeriano. Ok. No es el Nican Mopogua la fuente primigenia. No es la fuente primigenia. Es una fuente importante, sin lugar a dudas, pero no es la fuente primigenia. ¿Cuál es la fuente primigenia? ¿Cuál es la fuente de donde bebió Antonio Valeriano? Yo la llamo, la fuente primigenia tiene 3 puntos. 1, la tradición oral, comenzando precisamente con Juan Diego. Juan Diego es el que dijo a todo el mundo las palabras de la Virgen de Guadalupe, lo que dijo, lo que contempló, todo lo que admiró. Esto se lo dijo primero a Fray Juan de Zumárraga y después a todo el pueblo, por supuesto. Es la tradición oral, que actualmente no se le da la importancia porque nuestra memoria es muy flaca, obviamente, y más cuando tenemos el celular enfrente, que todo nos lo resuelve y todo esto. Yo no me acuerdo ni de mi número telefónico, obviamente, porque pues nada más con un clic ya, basta, se perdió. En cambio, los indígenas en aquel entonces todo era a base de memoria, sino que me digan, por favor, los peruanos, así como los de México, que me digan dónde están los libros de física, matemáticas, astronomía, con lo cual hicieron las pirámides, las ciudades, las civilizaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos libros? De matemáticas, de arquitectura, de astronomía, porque todas las ciudades las hacían conforme el universo. ¿Dónde están los libros? No existen, es la memoria. Y los códices son pie de memoria. Los códices son dibujos que les ayudaban para que precisamente tuvieran esa memoria, pero tú tenías que aprenderte lo que quiere decir cada glifo, por supuesto. ¿Dónde están los libros? Los libros se llaman ancianos, los ancianos. Por eso tenían tanta fuerza los ancianos. Ahora entendemos por qué la Virgen de Guadalupe dio su nombre completo no a Juan Diego, sino al anciano Juan Bernardino. Santa María de Guadalupe, se lo está diciendo a la autoridad, a la raíz, a la memoria del pueblo. El nombre de es perfectamente. Entonces, San Juan Diego nos encontramos con el indio, ya que voy tocando los temas, ¿no? Vamos Sí. ahora enseguida a la historia.
Ya que mencionó el nombre de Guadalupe, hay toda una polémica detrás del tema de Guadalupe. Yo una vez, hace muchos años, visité el santuario hermosísimo de la Virgen de Guadalupe en España. Hay muchos que no conocen que existe esto. Algunos detractores de la Virgen de Guadalupe, de la aparición de Nuestra Señora en México, dicen no, esto es una farsa de los españoles para intentar conquistar o convertir culturalmente, espiritualmente a los indios. Entonces le ponen un nombre que no tiene nada que ver y que de hecho es un nombre español, rememorando lo de España. Pero ella se autoproclama, se denomina. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En español? ¿En una lengua, en náhuatl? ¿En mexica? ¿Cómo se nombra? Permíteme decirte de la fuente primigenia, y ahí vamos ¿Cómo a no? descender a esto, de que es la tradición oral. Segundo, nada más para completarlo, Sí. es la imagen misma como códice o como carta de amor. La imagen misma dice mucho a los indígenas, pero también a los españoles, ya que es una inmaculada concepción. Es una mujer del Apocalipsis, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, está a punto de dar a luz. Eso lo conocían los europeos. Tan es así que después se escriben libros sobre ella diciendo la purísima, la concepción Guadalupe, etcétera, porque captaron Apocalipsis 12 en ella. Y tercero, los signos de los tiempos, como es este terremotos, este eclipse, este cometa, 13 caña, lo que hemos dicho. Estas tres cosas es la fuente primigenia. Y después lo escribe Antonio Valeriano en este documento que se llama Nican Mopogua, pero es un documento que nadie leyó. ¿Por qué? Porque es un manuscrito, empezando por ahí. Segundo, lo pone con caracteres latinos que los indígenas no conocían y en sonido náhuatl que los españoles no leían. Así que ni unos ni otros, pero ese Nican Mopogua lo deja como cápsula del tiempo. Llegando al Nican Mopogua, y gracias a la tradición oral de Juan Diego, sabemos que ella se dijo Santa María de Guadalupe. No dijo ningún nombre indígena para ella, porque eso es un error de Luis Becerra Tanco en 1672. Ahorita lo explico. En el Nican Mopogua, que es el manuscrito más antiguo, se habla tal cual, Santa María de Guadalupe, tal cual, así como lo oyes. No viene de España. ¿Por qué? Porque los mismos frailes no la querían y pretendían quitarle el nombre de Guadalupe a como diera lugar. Vino un Jerónimo que atendía el santuario que tú dices de Guadalupe en Extremadura. Ellos eran en aquel momento los que tenían este santuario, los Jerónimos, Diego de Santa María. Hay dos cartas en el archivo de Indias en donde viene este Diego de Santa María, una carta de 1574 y la otra de 1575, porque escuchan que un santuario llamado Guadalupe, habían muchas limosnas, etcétera, etcétera. Entonces ellos venían a ver que las limosnas llegaran al santuario de Extremadura, por supuesto. Y entonces llegaron y se frustraron porque él primero dice no se parece en nada a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Segundo, los dineros que son muchos se quedan aquí en esta y está muy molesto. Tercera, dice él, que viene de Extremadura, dice, quítenle el nombre de Guadalupe o pasen este santuario a otra parte. Si la hubieran traído los españoles, no le hubieran construido una ermita de 3 por 6 de piedra y de lodo al lado del lago de Texcoco, por el amor de Dios, o sea, una humilde, verdaderamente insignificante ermita. Se supone que era un gran monasterio, el extremeño, una gran devoción a la Virgen de Guadalupe, y le ponen una humilde ermita al lado del lago Salado que lo inundaba la ermita cada cuando, porque se subía el lago, obviamente, inundaba la ermita hecha de piedra y de lodo, por favor. Y es lo que dice este Diego de Santa María, que no se parece en nada, quiten esta cosa de aquí, lleven la otra, eso sí dice, le dice al rey, que no le hizo caso, le dice al rey, que nosotros los jerónimos atendamos este santuario, eso sí le dice, ¿verdad? Porque ve que estaba lleno de ofrendas de oro y plata,
¿Eso qué significa? Que los españoles, que eran los que tenían dominio en aquel entonces del oro y la plata, ya no los indígenas, eran quienes también veneraban a la Virgen de Guadalupe de tal magnitud. No es el único documento, hay muchos otros documentos más en donde se ve claramente que no son los españoles quienes quieren la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tenemos un documento más, anterior incluso, de 1556. Hay un gran problema entre los franciscanos y el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, 1556. Y en ese documento se descubre cómo, por un lado, los franciscanos no quieren que se llame Guadalupe, no quieren la imagen, esta devoción nueva, le dicen, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la gran devoción de los indígenas y de los españoles. Uno de ellos le dice así en su testimonio: cree que Francisco de Bustamante, el prior franciscano, le tiene odio a esta imagen porque vamos españoles ahí. De aquí en adelante no iremos una vez, iremos 4, dice este español. O sea, es el gran amor de parte de los españoles, no es el santuario de Extremadura. Ella se pone el nombre, Santa María de Guadalupe. Ojo también con esto, no es la continuación de alguna idolatría que se veneraba aquí en el Tepeyac por parte de los indígenas, no es la Coatlicoetonantzin, no, ella quita toda idolatría, no es la Coatlicoetonantzin. Te digo que el documento más antiguo está en náhuatl, si bien con caracteres latinos, ahí hubiera sido lo más lógico que en náhuatl pusiera el nombre Quetzalalupe o lo que sea, no, sino que pone Santa María de Guadalupe. Claro. Digo que ese error de que pudiera haber sido un nombre náhuatl es de Luis Becerra Tanco, muchos años después, en 1675, ese libro, aunque Luis Becerra Tanco murió en 1672, pero el libro fue póstumo en 1675. Él era maestro, Luis Becerra Tanco era maestro de náhuatl, y dice, pudo haber sido algún nombre indígena como Quetzalalupeo, porque en náhuatl no hay sonido G ni sonido D de dedo. Okay. Y hay que recordar que Juan Bernardino tiene el nombre de pila desde 1524 cuando fue bautizado, y su sobrino Juan Diego ahí tiene la D. O sea, no habrá en náhuatl, pero Juan Bernardino, quien recibió el nombre, sí sabía la D. Y la G, efectivamente en náhuatl no hay sonido G, pero la Virgen nunca dijo soy Gelupe, sino dijo Gua. Y ese sonido sí lo conocen los indígenas. Teotihuacán, aguacate, huacal, náhuatl. O sea, lo conocen perfectamente y así que no se le dificultó. ¿Qué quiere decir este nombre? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe usó este nombre? Para proclamar a Jesús, así como lo oyes. Su nombre mismo proclama a Jesús. ¿Por qué? Porque te recuerdo que en 1531 en España habían expulsado a los judíos y a los árabes. Si no eras católico de sangre pura, para afuera. Los católicos expulsaban a los árabes y a los judíos, fueron expulsados en 1531. Ella toma el nombre María, de origen judío, Guadalupe, de origen árabe. Está tomando para su identidad las dos grandes razas culturales del mundo religiosas, que en ella es su unidad. Está uniendo a todos como hermanos. Lo judío y lo árabe, que siempre se están tratando de matar entre ellos, en ella es su identidad, su unidad, lo judío y lo árabe. ¿Y a quién se lo está entregando? Nada menos que a la raíz del pueblo, Juan Bernardino, como lo decíamos. Pero vamos más con el nombre. María, ¿qué significa? ¿Por qué dice el padre Chávez que es la alabanza a Jesús? María, de origen judío, significa 3 cosas. La elegida por Dios, la iluminadora, la más hermosa. Eso significa María. Por lo tanto, ella no es la luz es Jesús. Ella ilumina, es la iluminadora.
por Jesús, está exaltando a Jesús. Guadalupe, de origen árabe, que significa el cauce del río, es decir, el lecho del río, es decir, ella conduce el agua viva, ella no es el agua viva es Jesús, otra vez, proclama a Jesús en su nombre. Así que te estás dando cuenta cómo ella une en una sola familia a todos. Con razón a Juan Diego le dijo, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno. Está hablando de los cuatro rumbos del universo y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que confíen en mí, los que me busquen. Ahí está la libertad del ser humano. Impresionante. San Juan Diego, entonces, Guadalupe, llega al Tepeyac y se encuentra con esta muchacha, esta jovencita, que le habla. ¿Qué le pide? Es algo precioso su mensaje, porque al final de cuentas nos pide iglesia, nos pide familia, nos pide unidad, nos pide amor, cordialidad, fraternidad, solidaridad. ¿Por qué? Porque ella dice, quiero tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a él, Jesús, para manifestarlo a él, Jesús, para ofrecerlo a él, Jesús, mi amor persona, así lo dice, mi amor persona, él que es mi mirada misericordiosa, él que es mi auxilio, él que es mi salvación. Fíjate, cuando dice esto, por el amor de Dios, en Europa estaba lo de la Inmaculada Concepción un tanto en discusión, porque decían, ¿cómo va a ser Inmaculada Concepción? Por lo tanto, no es salvada por Jesús, porque si no tiene pecado, ¿de dónde la salvó Jesús? Y estaba esa confusión en aquel momento. Y Duns Scoto es el que tiene la certeza, diciendo, es como el Padre Nuestro. Cuando decimos, perdona nuestros pecados, ahí no entra María porque no tuvo ningún pecado. Pero sí en el momento de decir, y líbranos de todo mal. Ahí es la salvación de Jesús para con ella. La liberó de todo mal. Así que fíjate, la Virgen de Guadalupe dice, el que es mi auxilio, el que es mi salvación. Exacto, perfecto. ¿Ves? Teológicamente, en un momento álgido, digamos así, de discusión de la Inmaculada Concepción, pues resulta que ella lo está diciendo, el que es mi auxilio, el que es mi salvación, y se manifiesta como Inmaculada Concepción, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y está a punto de dar a luz, la mujer apocalíptica, Inmaculada Concepción. Todo esto es el mensaje de la Virgen de Guadalupe, pero añade otra cosa para esa casita sagrada. Para escuchar su aliento, su tristeza, su dolor, para curar todas sus penas, sus miserias, sus dolores. Son dos cosas lo que quiere la casita sagrada, para ponerlo a él como centro y para que ella fuese instrumento de la misericordia de Dios. Esas dos cosas tiene la famosa casita sagrada, y una cosa que también dice, la quiero en el llano, abajo, en el llano del Tepeyac, no arriba, abajo. Y eso es muy significativo también a nivel europeo que conocen la Biblia, porque te recuerdo que Isaías dice, yo allanaré montes y valles para encontrarme contigo. Entre los indígenas, el llano significa donde está la raíz, y para los indígenas eso significa lo verdadero de lo sagrado. Con razón la Virgen de Guadalupe cuando se presenta dice, soy la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, es decir, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Así que quiere su casita sagrada abajo. Y fíjate cómo nombra iglesia, casita sagrada, porque somos familia. Casita sagrada, que también para el indígena sonó perfecto. ¿Por qué? Porque para los indígenas no se hacía una civilización sin primero edificar el templo. Así que lo que está pidiendo la Virgen de Guadalupe, sí, es una casita sagrada, un templo, pero en ello está pidiendo una nueva civilización del amor de Dios. Eso es lo que está pidiendo, una nueva, es un nuevo Génesis, una nueva civilización del amor de Dios. ¿Cómo me gustaría atender cada una de las cosas que habla la Virgen de Guadalupe y todo este acontecimiento? Porque en cada paso hay una profundidad tremenda, porque
nada más recuerdo rápido, cuando Juan Diego está en el Tepeyac, recién llegó al Tepeyac y ve toda esta transformación y los cantos preciosos y todo, dice Juan Diego, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho nuestros ancianos, nuestros abuelos? ¿En la tierra de las flores, Xochitlalpan? ¿En la tierra del maíz, de nuestro sustento? ¿Acaso en el paraíso? O sea, él está manifestando un nuevo génesis, es una nueva creación, esta nueva civilización del amor de Dios que es en esta casita sagrada, cuyo centro es Jesús, su amor persona, en el llano, en lo verdadero, en lo sagrado. Eso es lo que está diciendo la Virgen. Y otra cosa también dentro de su mensaje, no se hace la casita sagrada sin la autorización del obispo. Así que tiene a bien la Virgen de Guadalupe darle este mensaje, pero este mensaje tiene una peculiaridad. Este mensaje es para el obispo. Él tiene que aprobar la casita sagrada. Si no, no hay tal casita sagrada. Estamos hablando de iglesia. Exacto, la jerarquía. O sea, esto viene muy bien para mucha gente que a veces plantea el querer como separarse o jugar como aparte. Es la jerarquía la que finalmente termina decidiendo estas cosas, si hay una visión verdadera, si hay una aparición verdadera, si no, no hay mucha diferencia con el mundo protestante, digamos, la verdad que así directamente, ¿no? Exacto, Me guste o no me guste, bueno, es así. 9 de diciembre del 31. San Juan Diego no hace mucho caso que digamos, porque de hecho tiene que aparecerse de vuelta a la Virgen, ¿no? No, el que no hizo mucho caso fue Zumárraga. A ver, ¿qué pasó? Él va a ver a Zumárraga, pero recordemos que antes de llegar con él están los criados. Los criados son los que no lo dejan entrar fácilmente, hasta que se les, aquí decimos en México, hasta que se les pega su gana, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Y entonces resulta que por fin lo hacen pasar cuando el obispo sabe que está un indígena esperándolo, inmediatamente lo hace pasar. Es muy interesante que nosotros, desgraciadamente, tomemos como el obispo el malo en la historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, el obispo es el que no cree. No, 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 no. El obispo lo trató de maravilla, lo trató muy bien, pero es lógico que a la primera no le va a creer a un indígena que apenas se está formando en un idioma que no domina el obispo, diciéndole que se le apareció la Virgen y que le manda a hacer una casita sagrada. Es obvio que no le va a creer a la primera, pero nunca lo maltrató, jamás. Otra vez te escucharé con más calma, así le dice el obispo. O sea, no lo trató mal, simplemente no podía creerlo, como muchos de nosotros no podemos creerlo, ¿verdad? Regresa Juan Diego todo triste ante la Virgen, y la Virgen lo atiende con esa ternura, con ese cariño, a un hombre tan humilde, tan sencillo, que le dice, manda a otro, a alguien importante, a alguien reconocido, honrado, respetado, porque yo no soy nadie, no, yo soy cola, soy ala, yo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, mi niña, socoyotita mía. Socoyotita significa mi niña más querida, mi chiquita. Así hablan los indígenas. Y es ahí donde la Virgen de Guadalupe le dice con toda claridad, y como se lo dice a cualquier joven de nuestra época, tengo a muchos que pudieran hacer mi voluntad, pero es necesario que seas tú personalmente. Y le dice la Virgen, eso ¿cómo te diré? Me pega muy fuerte. Le dice, te pido, te suplico, te ruego que seas tú mi intercesor. Es algo muy fuerte para mí, porque uno como sacerdote se hinca delante de la Virgen de Guadalupe y le dice a ella que sea su intercesor de uno, ¿eh? Que por favor sea nuestra intercesora. Resulta que la madre del dueño del cielo y de la tierra le pide, le suplica, le ruega a un laico como cualquiera de los que nos están viendo, que por favor sea él su intercesor. Estoy diciéndolo porque la Virgen de Guadalupe pudiera haberse aparecido directamente al obispo y basta, ¿no? Sin embargo, siempre quiso al laico,
porque el laico, como el joven que nos está escuchando, es importante que sea él personalmente dentro de la iglesia. Lo que él haga, nadie más lo puede suplir, nadie, ni en su tiempo ni en su espacio. Y por eso la Virgen de Guadalupe es tan fuerte cuando le dice así a Juan Diego. Juan Diego se dispone entonces al siguiente día, que es domingo 10. Ya directamente se va primero a Tlatelolco, donde él iba al catecismo, a la misa, y luego de ahí se va con el obispo, que segunda vez lo escucha. Claro, están los criados que se lo impiden, etcétera, etcétera. Pero bueno, llega con el obispo, lo escucha, y es ahí donde el obispo le pide la señal. Ahí, necesito una señal. Ojo con esto, porque a veces no se entiende que Juan Diego, al decirle qué señal quieres, no se lo indica el obispo, sale rumbo al Tepeyac, pero en ese momento Juan Diego se convierte también en intercesor del obispo. El laico es el embajador intercesor del obispo, también ante la Virgen. Y entonces ahí viene, se lo dice a la Virgen. Él no sabe que algunos de los criados del obispo lo están siguiendo, como lo ordenó el obispo, para ver dónde anda, con quién habla, qué es lo que hace. Y estos, a los cuales tuvieron pues la confianza del obispo, lo traicionan. Ojo con esto, hay muchos cercanos de los obispos que traicionan al obispo. Eso es lo que quiere decir. Regresan y mienten. Le dicen, ese indio te miente, ese indio ha de estar borracho. Si vuelve hay que golpearlo, ¿no? Esto nos llama mucho la atención porque muchos de los que estamos, y me incluyo, cerca del obispo, podemos ser los más crueles, traicioneros de la voluntad del obispo, cabeza de la iglesia. Y lo digo ahí yo tomado en cuenta, también. En fin, llega Juan Diego, le dice a la Virgen, él no sabe, te digo, que lo están persiguiendo ni nada, se les desaparece y le dice que necesita una señal. Y es cuando la Virgen le dice, muy bien, mañana te doy la señal, lunes 11, mañana te doy la señal. Regresa y te la doy. Es cuando Juan Diego llega con su tío anciano, que ya dijimos lo que significa el anciano, y está gravemente enfermo, a punto de morir. Juan Diego busca un doctor, se le olvidó la famosa señal porque todo el lunes se la pasó buscando un doctor para curar a su tío, para sanar. Recordemos que los indígenas son muy buenos para estas hierbas medicinales y cosas así, que sabían mucho de este tipo de cosas. Nadie lo pudo ayudar, nadie. Así que fue el tío, hasta que capté eso, fue el tío, no Juan Diego, fue el tío quien en la noche del 11 de diciembre le dijo, mañana te vas muy temprano por un sacerdote para que me prepare a bien morir, porque yo ya me muero. Wow. Y lo digo con tanta fuerza, ¿por qué? Porque en ese momento Juan Diego se convierte en intercesor y mensajero del tío anciano, que significa el pueblo, la raíz del pueblo. Así que el laico es intercesor de Jesús, María, porque acuérdense que Jesús viene en el inmaculado vientre de ella, es el intercesor de María, es el intercesor del obispo, es el intercesor del pueblo. Ese es el laico. Nadie va a poderlo sustituir. A este joven que me está escuchando, nadie lo va a poder sustituir de lo bueno y grande que puede ser dentro de la iglesia, dentro del mundo, como intercesor del bien, de la verdad, de Dios, en este mundo que tanto lo necesita. Nadie. Por eso la Virgen de Guadalupe dice, tú personalmente, le dice Juan Diego. Ahí hasta me pongo así porque la verdad que es increíble la vida de cada uno de nosotros, claro, y del laico dentro de la iglesia. Cuando Juan Diego va por el famoso sacerdote, tiene que pasar por el Tepeyac donde se le apareció la Virgen, por fuerza. Y se acordó de que se le había olvidado, pues. Y es cuando este hombre de 56 años de edad que tenía Juan Diego, él piensa que dándole la vuelta al cerro, así la va a evitar, por el amor de Dios. Entonces le da la vuelta al cerro. Esto es la madrugada del 12 de diciembre. Recordemos que es cuando celebran ellos Panquetzalistli.
Recordemos que es esta fiesta del solsticio de invierno, que ya no se celebraba porque ya se habían suspendido los sacrificios humanos, pero es el solsticio de invierno que los indígenas estaban esperando con tanto temor de que todo se iba a acabar, todo se iba a terminar, porque el sol no iba a poder salir victorioso de la noche, que es la más larga del año. Algunos me dirán, es que padre, el 12 de diciembre no es solsticio de invierno, sino del 21 al 22, y tiene razón, si lo toma en cuenta con el calendario gregoriano que ahora tenemos. Pero en 1531 estaba el calendario juliano, equivocado por 10 días, y por lo tanto cae del 11 al 12 de diciembre de 1531, el solsticio de invierno. Bueno, estas son cosas que todavía más tenemos que profundizar, pero ahí la dejamos. El caso es que le da la vuelta al cerro. Estamos hablando de las 2:30 de la madrugada aproximadamente. 2:30, 3 de la madrugada. Entonces, María, yo le llamo María la madre latinoamericana. No se va a quedar resignada allá arriba esperando a ver a qué horas este amigo le da la vuelta al cerro, ¿verdad? Ella, como buena mujer latinoamericana, baja del cerro, claro que sí, y lo detiene, ¿no? ¿Y dónde vas? Eso me encanta de la Virgen, porque es una madre verdaderamente que cuando ve al hijo torcer el camino, ella está dispuesta a todo. Y entonces baja y lo detiene y le dice qué es lo que pasa. Y yo creo ahí que Juan Diego le dice las palabras más terribles de toda la narración esta. Cuando le dice, un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero niña mía, para eso nacimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Así le dice Juan Diego. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Te lo digo de otra manera. Yo no sé quién estaba más enfermo, el tío anciano que se estaba muriendo o Juan Diego que había perdido toda esperanza, como muchos jóvenes que nos están escuchando y que perdieron toda su esperanza. Esto no va a poder ser mejor, esto estamos terrible, yo ya muero, muchos jóvenes actualmente se están suicidando, que pierden toda esperanza, muchos jóvenes, algunos dicen que por la pandemia, por lo que quieras, pero muchos jóvenes desgraciadamente están pensando que esa es la puerta para ser libres y plenos y se equivocan. En el fondo ese anhelo de vida lo pueden llenar perfectamente y con fuerza atendiendo la voz de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Si algo les puedo decir a los jóvenes, así Juan Diego no se sabe quién estaba más enfermo, él había perdido toda la esperanza. Te fijaste que le habla como el rey Netzahualcóyotl. A eso venimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y es ahí donde la Virgen de Guadalupe le dice y nos dice la palabra más hermosa, su aliento, su voz, su palabra. Fíjate cómo lo dice, su venerable aliento, su venerable palabra, porque esto viene desde sus entrañas. ¿Y quién está en sus entrañas sino la palabra y el aliento que hace un nuevo génesis, una nueva vida? Jesús. Cuando le dice, no tengas miedo, mijo. Así le dice, socoyotito mío, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Así le dice la Virgen de Guadalupe. Y todavía le confirma, tu tío ya está bien, pero con eso también sanó el corazón de Juan Diego. Sanó el corazón de Juan Diego. Juan Diego nunca le dijo, a ver, voy a ir ahorita a mi casa a ver si es cierto lo que me dices y regreso. No, le creyó. Y fíjate dónde está, en el llano del Tepeyat, donde ella quería su casita sagrada para escuchar todo su tristeza, su dolor, para los que me aman, para los que me siguen, para los que confían en mí. Ahí Juan Diego es el primer peregrino de la casita sagrada. Es el primer peregrino que con su libertad creyó en lo que le decía la Virgen Santísima. En ese momento, la Virgen llega a la choza de Juan Diego, a la casa de Juan Diego, y sana
al tío anciano, que significa la raíz, la verdad, la autoridad, la historia, lo más importante, la sabiduría del pueblo. Y no solamente viene sola. Recuerdo que ella viene embarazada de Jesús. Viene Jesús a través de ella. Así que es Jesús el que sana y salva al anciano. Pero también sana y salva el corazón de Juan Diego, cuando le dice: dame la señal, hazme el honor de darme la señal para el obispo, en ese momento, porque él creyó en lo que le estaba diciendo la Virgen. ¿Ves? Y es al tío a quien le dan su nombre completo, como ya lo decíamos, Santa María de Guadalupe, uniendo todo en una misma familia de Dios, en una nueva civilización del amor. Así que, ¿cuál es la señal? Vete arriba del cerro donde me aparecí, allá arriba en la cumbre, y encontrarás flores. ¿Flores? En este cerro muerto, salitroso, pedregoso, sin vida, y luego también en un tiempo que lava, o sea, en un lugar de muerte y en un tiempo de muerte. Sin embargo, le dice Juan Diego, no dudó. Porque, ¿por qué no dudó? Porque él lo vio convertido en un verdadero paraíso desde el 9 de diciembre. No dudó. Subió y encuentra estas flores. Recordemos que para el indígena, flor y canto significa la verdad divina. Así que esto es la verdad divina que se enraiza en lo que parecería muerto. Es como el niño en la estéril, en la persona estéril. Gracias a Dios se tiene el bebé, se tiene el niño, se tiene la vida. En la ancianidad, donde es imposible, se tiene la vida. Y ahí está Isabel, ¿no? Y es muy bonito la prima Isabel lo que le dice, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y yo creo que con en el acontecimiento guadalupano, este saludo, lo voy a decir, quizás suene un poco raro, pero lo voy a decir, el saludo de Isabel a nosotros nos queda corto. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de mi Señor y mi Señor quieran quedarse a vivir para siempre conmigo? No vienen a visitarme, vienen a poner su tienda entre nosotros. Viene Jesús, el Emmanuel, en medio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que la madre de mi Señor y mi Señor quiera permanecer para siempre conmigo? Es algo que está más allá de cualquier Ahí entonces, sueño. ahí entonces recoge las famosas flores San Juan Diego, se las lleva al obispo en su tilma, o aquí en Argentina diremos poncho, o una especie sí, poncho, y va hacia el obispado. Qué bueno que sacas eso, porque la tilma para Juan Diego, para todo indígena en aquel entonces, no es solamente una prenda para cubrirse el cuerpo del frío. Lo era, pero no solamente. Forma parte es la prolongación de su propia persona. Los indígenas se casaban anudando la tilma, que tú dices poncho, esta capa, anudando la tilma con el vestido de la mujer, y se hacía el matrimonio. O sea, la tilma es algo sumamente importante, es la continuación de su persona. Cuando el indígena moría, se le envolvía en su tilma y después en el petate, y así lo enterraban o lo quemaban. La tilma se le ponía al niño indígena cuando lo lavaban, una especie de bautismo, y le ponían la tilma. O sea, la tilma es mi persona, mi persona. Entonces, imagínate tú recoger las flores, que significa la verdad divina, en la tilma. Es algo tremendamente fuerte. No es solamente, digamos, un instrumento para recopilar flores, sino que es mi persona con la verdad divina, baja del cerro, se las enseña a la Virgen, y la Virgen hace esto que se nos pasa a veces muy rápido, y es para mí un signo muy importante. Ella toma las flores y las coloca dentro de la tilma en el lugar correcto, es decir, es la inculturación. Ella toma la verdad divina y la siembra en tu persona, las pone en tu persona. Ese es un signo muy hermoso, muy, muy significativo.
si lo vemos desde la óptica indígena, es una señal de, hace cuenta, es el beso de Dios para cada uno de nosotros a través de Guadalupe. Es una cosa así tan fuerte, ¿no? Y entonces, ahora sí, veo con la señal. Ahí va. Otra vez los indígenas lo dejan ahí una hora y cuarto. ¿Cómo lo sabemos? Por otro documento que se llama Las Informaciones Jurídicas de 1666, en donde los paisanos de Juan Diego, indígenas de Cuautitlán, describen qué pasó en todo esto, porque lo conocían por la tradición oral de sus padres, etcétera, etcétera. Otra vez, documentos que hablan de Juan Diego. Bueno, y llega por fin con el obispo, le dice todo lo que pasó y le entrega la señal que para el indígena son las flores. Son Claro. las flores. Y flores muy bien, muy adecuada la señal para el indígena, porque las flores se usaban dentro de la costumbre indígena para cualquier cosa diplomática, si me permites la palabra. Si había que ir a ver un enemigo y se iba en son de paz, eran flores, etcétera, etcétera. Entonces era muy significativo para el indígena. Jamás imaginó, jamás, ni Juan Diego ni el obispo, que se iba a imprimir la imagen de la Virgen de Guadalupe precisamente en la tilma. Es decir, ¿sabes lo que está pasando? La Virgen de Guadalupe te está imprimiendo, gracias a su vientre, a Jesucristo nuestro Señor dentro de tu propia persona. Entonces la señal no solo lo son, no, las flores, sí es señal, claro que sí, pero ahora complementado con esta imagen dentro de la tilma del laico. Y todo esto en las manos del obispo, quien pidió la señal, porque al final de cuentas la señal fue pedida por el obispo. Así que todo nos habla de iglesia, Florida, en un tiempo exacto cuando se celebraba Panquetzalistli. La Virgen de Guadalupe no toma Panquetzalistli, no toma la fiesta pagana, sino que toma el anhelo de vida que se da fuertemente en un momento semejante, apocalíptico, y lo lleva a la plenitud en Jesús nuestro Señor. Te lo digo de otra manera, es como si la Virgen de Guadalupe le dice a los indígenas, no es tu corazón, no es tu sangre en los sacrificios humanos, no es tu corazón, no es tu sangre lo que alimenta supuestamente a los dioses, es mi hijo, su cuerpo, su sangre, el verdadero y pleno eterno sacrificio. Él es la vida total, el camino, la verdad, la vida. ¿Ves? Es como si la Virgen de Guadalupe les dijera, Jesús es el altar, es la víctima, es el sacerdote eterno. Es exactamente esto. Esta imagen se dice, hay una palabra griega que es poco usada, pero es una imagen ageiropoiética. A significa en griego negación, ¿no? Geiro es la mano, y poiesis, poética, es realizada, confeccionada, o sea, no hecha por mano de hombre, ¿no? Esta imagen, dos preguntas así a título digamos, de curiosidad, pero muy importante. Tiene una particularidad que ahora nos va a decir el padre enseguida, que, bueno, evidentemente no ha sido hecha por mano humana, y esto ahora nos va a decir cómo se puede comprobar. Si no me equivoco, está impresa de ambos lados. ¿Puede ser del lado de frente y del fondo, o estoy equivocado? Estás perfecto. Mira, te voy a decir, no es de mano humana, porque todo lo que implica la imagen en cuanto a inculturación, teológicamente hablando, es imposible que en aquel entonces se pudiera hacer algo semejante. Primera cosa. Segunda cosa, yo soy pintor, yo soy pintor. Yo estudié con el maestro Luis Nishizawa. Tuve varias exposiciones de pintura. Estudié en la UNAM con él. Mi exposición en el Poliforum Cultural Siqueiros, nada menos que vino a visitarnos Tamayo, el gran pintor Tamayo. Quiso ver la exposición de un servidor antes, porque estaba por inaugurar esta exposición el maestro Luis Nishizawa. O sea, esto que no es para aquí alzarme el cuello, sino sí. Aquí lo que quiero decir es que se los está diciendo a alguien que tiene un cierto conocimiento de pintura. No, aquí, esto también es una cosa interesante para mí, porque lo descubrí después. Yo pintaba por hobby, pero nunca me imaginé llegar a niveles de profesión, y mucho menos
ya siendo sacerdote, porque no era mi afán ser pintor ni mucho menos, pero ahora entiendo cómo la Virgen de Guadalupe me fue preparando en todo esto para que yo pudiera tener una palabra en esto. Y cuando fuimos a analizar la imagen de la Virgen de Guadalupe, por supuesto que llevé a mi maestro Luis Nishizawa, que se quedó pasmado viéndola, diciendo, nada más le falta hablar, y le dije al maestro, habla, y muy fuerte. Tan es así que el 14 de noviembre la quisieron destruir, ¿verdad? Pero bueno, a lo que tú dices, no se puede. ¿Por qué? Porque es una tilma, es una manta, es una tela porosa, porosa. Y lo dijimos, la técnica que tiene son 4 técnicas de pintura que está basada en el temple. El temple es a base de agua y huevo y el color. En otras palabras, es como pretender pintar con vino tinto, diseñar con vino tinto en un mantel. No se puede, se chorrea, se va para atrás, todo se chorrea. Así es la imagen de la Virgen de Guadalupe. No entendemos cómo es posible que esté la imagen en una situación semejante. Y como tú muy bien dices, se imprime y por detrás, porque se chorrea todo el color, se pasa al otro lado, haz de cuenta que coloreó todo el hilo y entonces se pasa al otro lado. La imagen está perfecta de frente y por detrás está como manchones, digamos, de lo que pasó de líquido, de lo que haya sido aquello. El zapatito que tiene la Virgen de Guadalupe que está pisando la luna no tiene ni siquiera color, no tiene nada de color, lo que se está viendo es la tilma cruda. Y de lejos, yo le he preguntado muchas veces, ¿qué color piensas que está ahí en el zapatito? Y todo el mundo dice dorado, beige, no sabe qué, es un color oro. Resulta que no tiene ningún tipo de color, no tiene nada. Pero eso ayuda porque tú ves la trama del hilo es exactamente igual en todas partes porque no tiene preparación. La preparación, para la gente que nos entienda un poquito más, es como si tuviera yeso, se le pone una especie de yeso, una capa, para que cubra precisamente los poros, los agujeros, las rasgaduras, la costura que tiene en medio horrible, todo eso lo cubriría y el color termina siendo hacia enfrente y que no se vaya atrás el color, sino que permanezca enfrente. Todo eso no lo tiene la Santísima Virgen, la imagen, no la tiene. Así que no puede ser pintada por mano humana. El oro es oro auténtico y está ahí prensado en la tela, no sé cómo decirlo, está, sí, puesto. Es que hay algunos que dicen que está flotando la imagen, eso es falso, eso es totalmente, esa es una falsa noticia de Google, eso es una falsa noticia, no está flotando, está dentro de los poros, eso no se puede hacer, es imposible. ¿Tuvo algún tipo de agregado durante el tiempo la imagen de la Virgen de Guadalupe? ¿Se le pintó alguna parte, por ejemplo, no sé, la bandera de México, por ejemplo, ¿no? Que existía, evidentemente no existía por entonces. No, y además yo entiendo a la gente que ve las alas del angelito como verde, blanco y rojo y de ahí sale lo de la bandera de México. No hay tal. Si tú miras la imagen de cerca, es azul, blanco, amarillento y rojo. Esos son los colores que tiene el angelito. No es verde, es azul, pero es un azul tipo quetzal. Es un azul que a la distancia cambia de color hacia el verdoso, igual que el manto de ella, pero es más bien azul las alas del ángel. Esos colores, el negro de la luna, el azul, el blanco y el rojo, son más bien los colores del universo, porque ellos entendían los rumbos del universo. El negro es el norte, la muerte. El blanco es el occidente, el oriente es el rojo y el azul es el sur, la vida. O sea, son los 4 rumbos del universo lo que está ahí. Ella está parada en México, como decíamos, de donde surgen los 4 rumbos del universo y está en colores que los indígenas entienden. Ahora bien, lo que me pides de añadidos y eso, hay un libro de Callahan y Smith, supuestamente de la NASA, que está terriblemente, está mal escrito, mal, lo digo con toda honestidad, incluso hablamos de esto con Smith, precisamente, hasta se nos desmayó porque muchas de las cosas que puso ahí, pues son totalmente falsas, ¿no? Ellos son los que desgraciadamente haciendo una mala
análisis de la imagen, y lo digo con toda claridad porque en el libro publicado por ellos, ahí tú lo puedes descubrir, de cómo no usaron ni siquiera tripié o trípode, no usaron nada. Uno se imaginaría de la NASA y traen un aparato así de Marte, qué sé yo, ni siquiera una cámara a mano y sin enfocar, lo dicen en su libro. O sea, yo francamente los corría de la NASA si eran de la NASA. La mitad del libro es una verdaderamente pifia, está muy mal. La segunda parte ya no está tan mal, ya las cosas cambian. Pero desgraciadamente ellos fueron los que iniciaron con toda esta idea de que el ángel es después, el sol se lo pusieron después, la luna después. Eso es totalmente falso. Lo sabemos porque, como hemos dicho, se pasa toda la imagen por detrás. Se sabe perfectamente cuando hay algo que hayan pintado encima y cosas así. No hay tal. El ángel, los rayos, todo eso es de ella. Que sí está retocado, no añadido, retocado. En el siglo XVI no les gustaba, obviamente, la costurota que se ve ahí, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron una especie, a ver si me entienden, en Argentina, como de tamalito, como de, con fibras de Ajá, algodón, taparon entiendo. la costura y encima le pusieron el color. Ese color se está cayendo, se está craquelando, se está tirando porque no aguanta lo húmedo y salitroso del ambiente. Ella duró en esta humedad, en este salitre, 119 años sin ningún tipo de protección. Vamos a cumplir 500 años. Resulta que una persona, un historiador dice, uy, yo conozco tilmas mucho más antiguas en Perú, yo también las conozco en Perú, por supuesto, pero depende mucho en qué clima estaba la tilma. Esta tilma estaba así recargada en el adobe de la primera ermita, que vuelvo a repetir, se inundaba por el lago salado de Texcoco, para que me entienda la gente, hagan de cuenta el mar, Ajá. lago salado, y eso absorbía los muros y la imagen estaba encima. Se hizo experimentos, por supuesto, y no duraron las copias de del mismo tipo de tilma, se despedazaban en las manos en unos cuantos años. No se sabe cómo es posible que la tilma haya durado así durante 500 años y todavía más, y comenzamos esta plática con ello. Tremendo bombazo el 14 de noviembre y ahí está la tilma. Se le cayó ácido porque el amigo que estaba limpiando, esto en 1784, accidentalmente tumbó donde tenía el ácido y le cayó la imagen y no le pasó nada a la imagen. Está la mancha del ácido simplemente, pero nosotros hicimos el experimento con un ácido semejante y en segundos se comía la tela, se la destruyó. La imagen está ahí. O sea, no solamente es la técnica a nivel de pintura o de imagen, porque no se le puede decir pintura, no hay brochazo, no hay pincelada, no hay nada de eso, está así como impresa nada más, ¿no? La imagen está así impresa, cosas que no se veían en esa época de ninguna manera. Apenas la impresión había sido inventada unos años anteriores, no había telas impresas, digamos. Esto es algo totalmente fuera del orden en aquel entonces. Y también todo lo que ha sufrido la imagen hasta el día de hoy, y ahí está 500 años. Un último detalle curioso, porque es importante que la gente después vaya y incluso lea sobre estos temas, ¿no? Que es la verdad que es apasionante. Si nos puede hablar un poco de los ojos de la Virgen de Guadalupe, que eso fue descubierto ya en los últimos decenios y no en los primeros siglos después de la aparición. Sí. 1929, cuando termina la guerra cristera, precisamente vamos a terminar con lo que primero que comenzamos a hablar, ¿verdad? De la guerra cristera. 1929 es cuando un pintor de la basílica, un dibujante de la basílica y un fotógrafo de la basílica vieron de manera cercana la imagen. Yo creo que precisamente cuando se devolvió la imagen se pudo ver de manera cercana y con esta luz más fuerte, digamos, del día, pudieron ver los ojos y ellos fueron los primeros que dijeron, ahí hay reflejos humanos. Una cosa muy importante y que desde el inicio se captó fue que esos reflejos humanos que tienen los ojos de la Virgen de Guadalupe son en los dos
ojos. Permíteme subrayar eso, porque últimamente ha habido un libro que habla del ojo de la Virgen de Guadalupe, pero un solo ojo. Y yo no estoy de acuerdo con esa publicación. ¿Por qué? Porque entonces sí, si nada más es en un ojo, yo en mi creación es como crear entre nubes, la situación y todo eso, ¿verdad? No veo que pudiera ser diferente. Tú con tu creación es como ver nubes y empiezas a decir cosas si fuese en un ojo. El punto con la Virgen de Guadalupe es que es en los dos ojos que empalman al 98.9%, por favor. O sea, esto no es creación mental de ver manchas, como también en psicología te lo enseñan, etcétera. Bien, eso fueron en 1929. El arzobispo en ese momento dijo, no digan nada, estamos terminando la guerra, no es prudente que ahorita se diga nada de eso. En 1951, y yo tuve el placer, el honor, la gracia de que este señor hablara conmigo, el primer oftalmólogo que vio científicamente los ojos de la Virgen se llamó Javier Torruella. Javier Torruella. Este señor a mí me dijo que él no creía obviamente en eso, esa es una patraña, pero con tal de ver de cerca el rostro de la Virgen de Guadalupe, yo voy con mis instrumentales, pues total no cuesta nada, yo voy, pero no creía. Y él es el primero que tiró los instrumentales al suelo cuando vio que eran como ojos humanos. No estoy diciendo que se dilaten, no. Estoy diciendo que es como una fotografía de ojos naturales de un ser humano. Él fue el primer científico que llamó a otros. Y entonces como que sí, empezaron a creer y empiezan a verlo como el doctor Graue, como tantos y tantos, son como 60 que tenemos su expediente firmado, sellado, con logotipo que hablan de que descubren ojos humanos con Purkin-Samsun. La ley Purkin-Samsun es la imagen en el ojo, pero también hay un cristal dentro del ojo humano que pone la imagen de cabeza. Eso lo tiene, y vuelvo a repetir, y lo vuelvo a subrayar, en los dos ojos. Así que no es una cuestión de creatividad, ¿no? Y luego viene una persona de computación que se llama José Aste Tosman, que con la computadora capta estas imágenes reflejadas en los dos ojos. Y luego viene un matemático, Fernando Ojeda, que capta con las matemáticas los dos ojos. Y así, actualmente tenemos muchísimos estudios de científicos sobre los ojos, sobre las matemáticas, sobre el rectángulo áureo de toda la imagen, sobre los volcanes, las flores y los volcanes de México que coinciden, sobre las estrellas que coinciden con las constelaciones, sobre la música que surge de ella y tantas otras cosas más de término científico, de otro ángulo, digamos, de ciencias exactas, que ahí están desde hace 500 años, pero gracias a la ciencia, como ha avanzado, ahí está para cualquier persona que quiera analizar la imagen de la Virgen. Por las dudas, lo que la imagen de los ojos muestran, reflejan, es el momento mismo en que San Juan Diego, claro, es como quedó la fotografía en la retina de la Virgen de lo que ella veía, ¿no? Que estaba sucediendo el momento de que San Juan Diego le entrega las flores a Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Por eso ven algunos personajes. Ven algunos personajes en esa imagen. Aparte de lo que dice el padre de todo esto de que es un ojo real, estudiado científicamente. Bueno, hay mucho. Se ve que como en nuestro mundo materialista, que si yo no veo, no creo, no toco, no compruebo, no, esto sucede que con el tiempo Dios va develando ciertas cosas para que uno vaya creyendo, a ver si al menos así creemos, ¿no? Así Exacto. Así es. Exacto. Bien, padre, ha sido un gustazo. La verdad que yo me podría quedar acá 5 horas más conversando, pero también la gente tiene y usted también, así que porque es así, ¿no? La verdad que cuando uno se apasiona con un tema es... Quiero dejar las últimas palabras para que usted se despida y a su vez para que nos deje una reflexión sobre no solamente la aparición, sino también sobre el mensaje de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Yo creo que el mensaje más grande es el de ahora, que siempre es algo que trasciende, aquello que nos dice hasta el corazón: no tengas miedo, socoyotito mío, mi hijito, mi chiquito, mi niño, mi consentido, no tengas miedo.
¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Cuando Juan Diego lo mandó a ver lo de este mensaje maravilloso, le dice, ya escuchaste, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estos minutos. Estoy muy contento de veras de haber participado contigo y un saludo muy grande a todos los hermanos que nos estén escuchando y viendo. Muchísimas gracias, Padre. Dios los bendiga mucho. Gracias por su tiempo. Gracias, igualmente. Gracias, que Dios te bendiga. Adiós. Bye. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.